Jesús. No, no, te no, vayas, no te vayas, no ¿sí te quieres que ore vayas. por ti? Sí, ora por Pues mí, porque oramos. lo necesito para que no hable más de lo que está escrito también. Sí. Pues gracias, Señor, por la vida de Javier, por su pasión por la palabra, Señor, que tanto me inspira. A mí que de cerca puedo verlo como esa pasión, ese celo por estudiar tu palabra, Señor. Pues gracias por esos dones que has puesto en él y te ruego, Padre, que ahora simplemente todo lo que le has ido diciendo a él en estas semanas y sobre todo en esta última semana con más detalle, pues que ahora puedas darle la habilidad y la capacidad pues de hablarlo a su iglesia y que Espíritu Santo puedas ayudarnos y Amén, convencernos Señor. Amén. de lo que Javi hoy quiere transmitirnos. En el nombre Amén. de Jesús. Gracias, Amén. Padre. Buenos días, hermanos. Estoy contento de veros a todos por aquí, porque esto es una buena señal, ¿verdad? En estos momentos que vivimos. Os animo a abrir la Biblia en Gálatas 4. Gálatas 4 y veréis cómo lo que se ha cantado aquí es lo que dice aquí. Esta alabanza es una alabanza totalmente bíblica y a mí me encantan los salmistas, aquellos que cantan la Biblia, ¿no? Me encantan. Pero vamos a leer lo que dice aquí Gálatas 4. Voy a leer desde el versículo 1. Gálatas 4, ¿lo tenéis todos? Sí. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Hermanos, que el Espíritu Santo ministre esta palabra, porque al final sí, uno puede estar trabajando horas y horas, pero al final de todo es la unción, hermanos, la capacitación del Espíritu para poder transmitir lo que uno ha intentado aprender de la palabra, ¿verdad? La proposición que os quiero hacer esta mañana es que reflexionemos precisamente en lo que se ha estado diciendo en esta canción, de reflexionar acerca de que el plan de Dios es adoptar como hijos, mediante la fe en Jesucristo, su Hijo, a todos los que por el pecado estábamos separados de Él. Esta sería un poco, dijéramos, la propuesta que yo quiero hacer y que podamos tener en cuenta a través de la predicación, ¿verdad? Siempre con esta mente puesta en esta proposición. Todos conocemos la historia de Adán y Eva y vemos que cuando pecan, cuando han caído, lo que ocurre inmediatamente es que pierden la comunión con Dios, se apartan de Él y se esconden. Esto es lo que ocurre. O sea, ya no es aquel Padre amoroso, creador, que les encarga que se ocupen de toda la creación como una especie de mayordomos, sino que ahora le ven como alguien que les quiere hacer daño. Se apartan, se esconden, ¿verdad? Y a partir de aquí, a partir de aquel momento, toda la creación sufre las consecuencias malévolas de este acto que ocurrió hace no sé cuántos años. En principio, ya hay algo que es muy significativo, que Adán corta el lazo con su mujer. Fijaos de qué manera. Acordaos que cuando Adán recibe a su mujer, dice, oh, y esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, serás llamada varona, porque del varón procedes. Más adelante, al cabo de poco, dice, tú te llamarás Eva, que quiere decir madre de la humanidad. Ya ha cambiado la cosa, ya no es aquella visión que tenía Adán de algo que había salido de sí mismo, con lo que tenía comunión, con lo que era una sola carne. Aquí ya se rompe esta relación. También vemos que la tierra ya no va a dar un fruto de forma benévola, sino que se va a volver hostil, tendrá que ser trabajada y más adelante y poco a poco vemos como el ser humano empieza una explotación tiránica de la tierra y lo estamos viendo hoy, consecuencias todavía, lo que ha hecho y lo que hace y lo que hará el ser humano con esta creación de Dios, ¿verdad?
Y lo que vemos aquí también es que todas estas relaciones distorsionadas entre el hombre y Dios, el hombre y su creador, el hombre consigo mismo, una división que muchas veces se hace muy evidente, el hombre dividido de sus semejantes, dividido de la naturaleza, separado de la naturaleza, tienen su origen en aquella desobediencia de la primera pareja. Hemos heredado el ADN de pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. La humanidad que descendería de ellos, que somos nosotros y toda la humanidad que ha habido antes y la que vendrá después, está tocada de muerte por el pecado. Pecarían porque son pecadores, porque pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino que esta naturaleza que hay dentro de nosotros nos lleva a ser desobedientes y a ser rebeldes ante Dios, con todas las consecuencias a nivel horizontal que esto trae. La serpiente, aquel animal que fue usado por el diablo para tentar a Eva, es identificada en Apocalipsis 12:9 como el diablo o Satanás, la serpiente antigua. Un animal que en sí no tenía ningún problema, pero fue usado por el diablo para la tentación. Y lo que vemos también que este animal tiene una característica muy peculiar, que es la astucia, la inteligencia. Es un animal que actúa siempre sin darte cuenta, como aquel que dice, no le ves venir, ¿verdad? Y así fue como tentó a Adán y Eva. No le vieron venir, pero les mordió y les inyectó un veneno fatal, fatal. Y en Génesis 3:14 Dios la maldice y dice, mira, vas a comer polvo. Está implicado aquí en esta palabra, yo creo que implica vas a ser humillada. Vas a estar a nivel del polvo, a nivel de la tierra, a ras de tierra. Vas a ser humillada, ya vendrá tu momento. Y la maldice. Y en el mismo tiempo, cuando está desarrollándose toda esta historia tan tremenda, tan crítica, aquella conversación que Dios tiene con Adán y Eva, aquella conversación que tiene con la serpiente, allí hay algo de lo cual nos hablaba Indalecio el otro día en su predicación. Ahí sale una buena noticia. Una buena noticia, la primera buena noticia que se da, lo que llaman el protoevangelio, la primera buena nueva que hay, ¿no? Y entre tanta maldición y desdicha, esta buena nueva nos dice que en un tiempo, no nos dice cuándo, Dios enviará un héroe, un hijo de mujer, que destruirá el poder del diablo. Nos dice en un tiempo. Le herirá mortalmente en la cabeza, que es donde el diablo la serpiente tiene el veneno, y ahora sí, la serpiente le herirá en el calcañar, en el talón. No, tampoco puede herirle mucho más arriba, está a ras de suelo. Y en aquel momento que Dios dice esto, se pone en marcha este tiempo que dice que es cumplido cuando nace Jesús. Aquí se pone en marcha el reloj de Dios. ¿Quieres poner, por favor, la primera diapo, por favor? En griego, el tiempo se nos presenta esta palabra tiempo con dos matices que nos aclaran mucho las ideas. En primer lugar, nos habla de un cronos, ¿verdad? Cronos, ¿verdad? Que empieza del año, no sabemos cuándo, y acaba el 4 o el 5 antes de Cristo. No exactamente, pero 4 o 5 antes de Cristo, ¿eh? Aquí empieza el cronos, empieza en el año, no sabemos, y termina. ¿Qué ocurre? El cronos es una medida, es un tiempo que puede ser más largo, más corto. El transcurrir de un minuto es un cronos, pero también puede durar 100 años, puede durar 1000 años, no sabemos exactamente cómo es. Indica la duración de un periodo, sea el periodo que sea, largo o corto. Pero este cronos que vemos aquí, este tiempo que empieza en un punto y acaba en otro, se va llenando de una serie de acontecimientos, una serie de hechos históricos, de hechos religiosos, etcétera, etcétera, que van poniendo en marcha todo este plan de Dios. Y estos hechos, estos sucesos, se llaman kairos, esto de aquí. Por ejemplo, kairos, y hay muchos más, pero voy a citar solamente algunos. Empieza en Edén, el pecado y la expulsión de Adán y Eva. El año no lo sabemos. Luego viene Caín y Abel. Luego viene el diluvio.
la maldad de los hombres que son destruidos por el diluvio. Luego viene la Torre de Babel, la dispersión. Después vienen los patriarcas, la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel y la conquista de la tierra. Luego vienen profetas y reyes, profetas que empiezan a profetizar acerca de este héroe que tenía que venir en un momento determinado y de lo cual nos habló el domingo pasado Indalecio. ¿Quién era este Salvador? ¿Qué características decían los profetas que tendría? Luego viene el exilio y el retorno. Luego vienen invasiones griegas y romanas en la tierra de Israel. Y al final nace Cristo, se cumple este cronos, llega a la madurez. Es igual que una fruta, ¿verdad? Que al principio empieza a ser pequeñita, luego va creciendo, creciendo, y llega un momento que está madura para comer. Antes no estaría a punto, pero todas estas cosas que han pasado tanto en la historia de la redención bíblica como en hechos históricos que han ocurrido durante todo este periodo, están totalmente controlados por Dios y desembocan en el cumplimiento, que es cuando viene el Salvador Jesucristo. Y es aquí donde estamos ahora en esta porción que hacemos. Cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se llenó este tiempo con un montón de cosas, entonces dice que Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el que existía con él desde siempre, eternamente, lo envía al mundo. Yo creo, hermanos, que es muy interesante, por lo menos a mí me ha pasado cuando estaba reflexionando en esto, pensar un poco, volvernos un poco para atrás y mirar cómo ha ido todo este periodo de tiempo desde nuestro nacimiento hasta el momento que Cristo ha nacido en nuestra vida. Y miramos la cantidad de kairos, de cosas, de temas que han pasado, ¿verdad? Nos hemos criado en una familia, ha habido unas consecuencias, hemos ido al colegio, ha habido unas consecuencias, hemos tenido nuestra primera novia, ha habido consecuencias, nos hemos casado, hemos encontrado nuestro trabajo, ¿verdad? Un montón de cosas, pero cuando las vemos en perspectiva vemos que todas estas cosas llevaban a que cayésemos a los pies de Jesús en un momento determinado. Fijaos bien, yo me he fijado, no me daba cuenta, no lo ves claro, pero va caminando la cosa y nos va llevando irremisiblemente, aquellos que tenemos a Jesús, a tener un día una necesidad desesperada de salvación. Y en aquel momento precisamente que habían ocurrido cosas controladas por Dios que nos hacían desear ardientemente ser salvados, alguien nos predica el Evangelio. Alguien nos dice algo. Encontramos un libro, un folleto, yo qué sé, una piedra incluso nos puede hablar. Y nos hace interesar en la salvación que Dios había traído en Jesucristo. Fíjate en esto, hermano. Mira bien tu historia. Verás cómo ha sido. En los años 80, los que somos ya de aquella época, me acuerdo que hubo un disco de Bob Dylan, era un fan de Bob Dylan, ahora no lo soy tanto, pero en aquel tiempo sí, que se llamaba Slow Train Coming. No sé si habéis oído alguna canción. Y Bob Dylan decía que había salido un tren de una estación y venía poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero llegaba, pero llegaba. Yo creo, hermano, que tú tienes que haber tenido esta experiencia también, que ha empezado a salir un tren, empezaste a salir como un tren, poco a poco. Han pasado muchas etapas, muchas estaciones, muchos kairos, pero al final has llegado a los pies de Jesús. Gloria a Dios, si esta ha sido tu experiencia. Gloria a Dios. El mes que viene, si Dios quiere, 27 de marzo de 1970, entre 8 y 9 de la tarde, hará 52 años que me entregué al Señor. 52, ya está bien, ¿eh? Pero fue un periodo, me acuerdo bien de las etapas que corrí, me acuerdo bien de la mili, me acuerdo de tantas cosas, y llegó un punto, estaba madura la cosa, para que yo pudiera recibir a Cristo como mi Salvador. Y esto es importante, hermanos, porque no solamente hablamos de un tiempo a nivel general, sino también podemos hablar de un tiempo a nivel particular. Dice que envió a su hijo nacido de mujer. Muy interesante. Si miráis las listas, ¿cómo se llama esto? Las genealogías. Gracias, ya sabes que a veces se me va la onda y necesito que me ayudéis. Es una cuestión ya de neuronas. Entonces veréis que cuando cogéis la cronología de Mateo, dice, fulano de tal engendró a este, fulano de tal engendró al otro, fulano de tal engendró a otro, toda una lista. Pero no se dice de Jesús. Dice, y José, que se suponía que era su padre,
se casó con María. De ella nació Jesús, no engendró a Jesús, de ella nació Jesús, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Muy interesante. Entonces aquí viene Jesús, nacido de mujer, engendrado por el Espíritu Santo. ¿A qué mundo vino? Vino a este planeta Tierra, pero en este planeta Tierra llegó a un lugar muy especial en aquel momento, que era la tierra de Israel. Nació en Belén, al sur de Israel, emigró al cabo de 4 días para Egipto porque se lo querían matar, y cuando vuelve, porque ya el perseguidor había muerto, se instala en el norte de Galilea, arriba de todo en Nazaret, ¿verdad? Y allí pues se instalan y viven hasta que es mayor, que empieza ya a hacer sus viajes. El padre era un artesano, parece ser un hombre un artesano en general, dice la palabra, pero que parece ser se dedicaba más específicamente a trabajar la madera. Pudo sacar a la gente, a su familia adelante, y se encontró en un ambiente muy similar al de hoy, muy similar al de hoy. Creció en un ambiente con unas características de opresión, violencia, injusticia social y de todo tipo de maldad, enfermedades incurables, fenómenos meteorológicos tremendos. Socialmente era un mundo muy desequilibrado, muy desequilibrado. Unos pocos eran muy ricos, lo que está ocurriendo hoy también, muy ricos, y otros eran muy pobres. Los ricos normalmente eran los miembros del gobierno, los miembros del Sanedrín, los sacerdotes, la clase sacerdotal. La clase media casi no existía en aquel momento. Había pequeños comerciantes y artesanos. La mayoría del pueblo vivía en una economía de subsistencia, quiere decir que si recoges, comes, y si no recoges, no comes. Si hay un año de sequía, quizás te mueras de hambre, tienes que emigrar a otros lugares, y lo hemos visto algunas veces en la Biblia esto. Había una explotación por parte de los grandes capitostes de los pequeños, les compraban las tierras a los pequeños agricultores porque no podían vivir, no les daba. Iban engrandeciendo cada vez más su hacienda. El año del jubileo parece ser que no gustaba mucho. Cada vez había más personas que estaban en una pobreza muy, muy, muy fuerte, ¿no? Había esclavos también, esclavos. La mayoría de los esclavos, fíjate qué curioso, trabajaban con los sumos sacerdotes, sirviendo a los sumos sacerdotes en el palacio de Herodes. Perdón, en el palacio de Herodes. Había mendigos también, muchos mendigos. Lo vemos en la Biblia. Cuando Jesús va de un lado para otro se encuentra con mendigos, gente que no tenían posibilidades de ganarse nada. Y estos más bien se estaban juntando alrededor del templo, que es donde más gente había. Todo el pueblo deprimido estaba esperando la liberación que tenía que traerles el Mesías, todos. Estaban desesperados para que viniera este Mesías prometido que les iba a liberar de tanta miseria, de tanta esclavitud, de tanta servidumbre. Roma gobernaba en aquel momento, el Imperio Romano, y lo hacía con mano dura, pero con la colaboración de Herodes y de la casta sacerdotal, que es curioso esto también, ¿no? El pueblo estaba duramente reprimido. Eso de la Pax Romana era una ironía. La Pax Romana se imponía con la espada y el que quiera viene y el que no, pues fuera. No había ninguna posibilidad. Era totalmente irónico, aunque trajo beneficios también. Había un grupo que se llamaban celotes. Eran gente que una especie de partido político militar que se dedicaban a cargarse a todo romano que pudieran. A veces no podían, pero ellos lo intentaban por lo menos. Y en cuanto a la religión, el judaísmo era la religión de la nación. Ser judía tenía una importancia tanto política como religiosa, era importante. Y el Nuevo Testamento nos dice que había 3 grupos de judíos en aquel momento, grupos influyentes: los fariseos, los saduceos y los escribas. No voy a hablar de ellos porque se hace muy largo, no es mi propósito. Pero había un escritor, Flavio Josefo, que decía que había otro grupo a tener en cuenta, que eran los esenios. Pero lo curioso es que entre estos grupos había grandes divisiones. No se llevaban bien del todo. Pero curioso es que cuando fue el momento de eliminar a Jesús se pusieron de acuerdo. Fíjate qué cosas, ¿verdad? Los saduceos y los fariseos teológicamente tenían unas diferencias tremendas,
pero se ponen de acuerdo a la hora de cargarse a Jesús, ¿verdad? Las cosas bastante incongruentes, pero fue así. Y era el pueblo de la ley, el pueblo de la Torá, el pueblo que había recibido precisamente de parte de Dios. Dios había dado a Moisés el fundamento del judaísmo, la ley, lo que quería Dios que se hiciera, lo que quería Dios que la gente cumpliera. Por eso llaman el pueblo de la ley, lo que es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Entonces, la ley tenía que ser cumplida en todos sus puntos, en todos. Jesús lo dijo, dice, ni un punto, ni una jota, ni una tilde desaparecerá de la ley. Nunca va a poder desaparecer, siempre estará aquí, porque la ley estaba de una forma u otra presentando lo que era Dios, su personalidad, su carácter, ¿verdad? Entonces dice Dios, el que no cumpla la ley será maldito. El que no cumpla la ley no podrá salvarse. Tiene que ser cumplida en todos sus puntos, imagínate tú. Santiago lo define muy bien. Si alguien cumple 9 puntos pero deja uno sin cumplir, ya ha desobedecido toda la ley. Y hermanos, y esto, piénsalo bien, ¿quién lo cumple? Todos y toda la vida. Esto es imposible, no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Por eso dice que nosotros, como no hemos cumplido la ley, ni tú, ni yo, ni nadie, estamos apartados de la gloria de Dios. No podemos tener comunión con Dios. Jesús dice, yo he venido para cumplir la ley. Yo no he venido a quitar mandamientos de la ley, he venido a cumplirla toda. Y la cumplió, la cumplió. Fíjate, él se sometió a la ley, porque nació en una familia judía. Se sometió a la ley, pero no se sometió al pecado. Él se sometió a la ley y la cumplió. Hermanos, yo creo que esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros en aquellos momentos que no conocíamos al Señor, estábamos intentando con toda nuestra fuerza, con toda nuestra buena voluntad, cumplir los mandamientos de la ley, que por lo menos a mí se me habían enseñado desde pequeñito, llegó un punto en mi experiencia que me harté, estaba lleno de culpa. Hacer caso a la ley era entrar en una culpabilidad tremenda, porque veías que no podías. Que buena voluntad había, hasta que llegó un momento y dices, yo ya no quiero saber nada más, porque lo he hecho con buena voluntad. Y estoy convencido, hermanos, que mucha gente en aquel momento intentaban cumplir la ley. Y los fariseos estaban como una especie de policía, ¿verdad? Vigilando si la cumplían o no la cumplían. Intentaban hacer ver que ellos la cumplían cuando no la cumplían. Pero Jesús vino a cumplirla. Si añadimos mandamientos y normas, queridos hermanos, para poder ser más amados de Dios, o ser más queridos, o ser más bien vistos por Dios, estamos de una forma u otra menospreciando el sacrificio completo de Cristo. Él ya lo ha hecho todo. Ya somos hechos hijos amados de Dios. No hay que añadir nada más. Este era el caso de los Gálatas, el problema de los Gálatas, que se está reproduciendo hoy en día con todo el tema de los judaizantes que cada vez están invadiendo más las iglesias evangélicas, ¿verdad? Ya los ves algunos yendo al culto con la kippah y el talit y todo esto, intentando ser más, hacer más de lo que toca. Pero en Cristo ya está todo hecho. Querían añadir obras a la ley, y está todo hecho, no hay que añadir nada. Y entonces despreciamos también, si intentamos seguir este camino, despreciamos la ayuda del Espíritu Santo que nos fue dado al creer. Y aquí vamos a entrar en materia. El objetivo de Dios, de acuerdo al versículo 5, el objetivo de Dios es que recibiéramos la adopción de hijos. Este es el objetivo. Recibir la adopción de hijos. Pero había un medio para hacerlo esto. Primero nos tenía que redimir de la maldición de la ley. O sea, redimir de lo que dice la ley, el que no me cumpla no tendrá comunión con Dios. Y como nadie lo había cumplido, tenía que hacer algo Dios, tenía que hacer algo. Y es muy interesante, hermanos, que hay 3 palabras en el griego que nos pueden dar mucha luz acerca de lo que quiere decir redimir. A veces son palabras que las hemos usado mucho, toda la vida las hemos oído, pero no entendemos exactamente lo que quieren decir. Pero hay 3 palabras. Voy a intentar ser muy breve en esto, pero creo que hay que tocarlas. Hay un verbo que es agorazo. Y este verbo agorazo viene de la palabra ágora. Ágora es una plaza. Era una plaza que las ciudades greco-romanas, greco-latinas, tenían
casi casi en el centro, rodeada de edificios, y en esta plaza se hacía el mercado. Allí se compraba, se vendía, pero también se compraban y vendían los esclavos. Si alguien quería vender esclavos o ir a comprar esclavos, tenía que ir al ágora. Tenía que ir al ágora, a la plaza esta, ¿verdad? La plaza pública, ¿verdad? La plaza del mercado. Además de tomates, zanahorias y pimientos, también se compraban y vendían los esclavos. Entonces, hay otro verbo muy interesante, que es lutro, que quiere decir liberar al esclavo mediante el pago. Tenías que pagar. Si querías comprar un esclavo, tenías que ponerte de acuerdo con el esclavista, quedar de acuerdo cuánto quería, en qué moneda lo quería, etcétera, etcétera, etcétera. Y está el otro verbo, que es exagorazo, que quiere decir sacar de la plaza mediante un pago la mercancía, o en este caso, el esclavo. Estos tres verbos nos ilustran muy bien, muy bien, muy bien, hermanos, la obra de Jesús. Jesús vino a la plaza, al ágora, a este mundo donde todos éramos esclavos del pecado, donde estábamos todos sometidos a la fuerza y a la inercia del pecado. No podíamos hacer nada para liberarnos a nosotros mismos, y entonces vino y pagó un precio para liberarnos, pero este precio ya no era ni oro, ni era plata, ni era piedras preciosas, sino que murió en nuestro lugar para pagar nuestra libertad. Por eso yo creo que la palabra redimir, este verbo, es tan importante entenderlo bien, porque nos libera también de muchas cosas que quizás, a pesar de haber creído, no tenemos claras o no hemos llegado todavía a entenderlas. El justo, porque Jesús era justo. Él no había pecado. Si hubiera pecado, hubiera tenido que pagar por su propio pecado. Él no era esclavo. Si hubiera sido esclavo, no podía sacar a otros esclavos, estaba atado. Él no había pecado nunca, por tanto no estaba bajo la maldición de la ley. Pero murió como un maldito de Dios, porque murió en la cruz. Normalmente la cruz no era el lugar donde mataban los romanos a la gente. Normalmente, en tiempos del pueblo de Israel, no se mataba normalmente crucificando a la gente. Normalmente los mataban de alguna manera y luego los colgaban en un madero, en un poste, en un árbol. ¿Por qué hacían esto? Para denigrar, para avergonzar totalmente a aquella persona. Quizás era un ladrón muy tremendo, un criminal, y lo querían avergonzar públicamente para que fuera avergonzado allí. Y lo colgaban allí una vez muerto, lo colgaban en el árbol, en el poste. Maldito el que es colgado en un madero. Pero Jesús fue colgado en un madero. Fue colgado en un madero. Fue maldito. Él, que no había hecho nunca nada mal a nadie. Él que había cumplido siempre la ley. Muere en pago de nuestros pecados, de nuestra vida. Y el Padre aceptó el precio. Acepto este precio. Lo acepto. Él muriendo en mi lugar, en tu lugar. Nos saca del mercado. Saca del mercado porque ha pagado el precio. Y nos libera, nos saca, nos hace libres, como cantábamos en la canción hace un ratito. Y entonces dice que ahora ya somos libres de la maldición de la ley, porque ya estamos en Cristo, el que la cumplió y el que nos ha liberado. Y entonces, muy interesante, dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción. Aquí está el tema, este es el objetivo final. Antes de poder recibir la adopción teníamos que ser redimidos. Pero no nos deja sueltos, tirados por allí. No. Nos lleva a ser adoptados por Dios. Y aquí hay otra palabra, tela, que no la puedo desarrollar todo, pero la voy a pincelar solamente un poco. La adopción era algo muy importante en la cultura donde vivía Pablo. Era algo muy interesante. Allí un hijo era propiedad del padre. Había algo que se llamaba la patria potestas, donde decía que el padre tenía todo el poder sobre los hijos. Todo el poder, podía hacer lo que quisiera con ellos. Era algo increíblemente para nuestra sociedad de hoy. Esto es algo que no podemos entender, pero esta era la realidad. Un padre tenía derecho a transferir al hijo a otros, a venderlo. Todos los que nacían en la familia del padre, en principio eran criaturas. Solamente eran hijos aquellos a los que el padre redimía. Por ejemplo, si un padre tenía 3 hijos, podía redimir a uno, podía adoptar a uno.
podía adoptar a un hijo. He dicho redimir es adoptar. Podía adoptar un hijo y los otros no ser adoptados. El que tenía el derecho a la herencia, a heredar lo que el padre tenía, era el hijo adoptado. Los otros se quedaban igual. Una especie de cosa como l'hereu a Cataluña, pero un poco diferente. Pero vaya, por ahí va. El mayor se lo quedaba todo y los demás se quedaban sin nada. Pero era algo así. Pero, hermanos, es algo muy interesante porque por la adopción un hijo pasaba de la patria potestad de uno a la patria potestad del otro. Era largo el periodo, era un proceso largo, había mucha historia de que vendo, que me echo para atrás, vuelvo a vender, me vuelvo a echar para atrás, luego al final me aclaro, decidimos que sea así, buscan a un juez o a un magistrado, buscan a un sacerdote para que presente un sacrificio, hacen un acto allí público y entonces aquel chaval pasa de una patria potestad a otra patria potestad. Todo lo que era anteriormente este chico queda totalmente olvidado. Si había deudas de pagar, han pasado. Si había cosas que se tenían que arreglar, están fuera. Es otra persona. Está bajo la patria potestad de uno nuevo. Y hermano, yo creo que aquí hay una enseñanza tremenda, hermanos. Una enseñanza para nosotros tremenda, hermanos. Porque cuando nosotros hemos recibido por la fe a Cristo Jesús, hemos sido adoptados por el Padre. Y todas las cosas viejas y malas que hemos hecho ya no existen para Dios, han desaparecido. Entramos en otra patria potestad, ahora somos hechos hijos de Dios, como cantábamos hace un ratito, y las cosas viejas han pasado, todo es hecho nuevo. ¿Qué pasa? Esta es la realidad en Dios, pero ¿qué ocurre? Que para nosotros no es tan fácil de creer y vivir esta realidad. Tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir experimentando. ¿Y cómo lo hacemos? Nuestra mente está formateada de una manera y ahora tiene que haber un cambio de mente, pero ¿cómo lo hago? Yo tengo todavía muchos recuerdos de la culpa, de cosas que he hecho mal, ¿verdad? Que me están quizás todavía martirizando. Pero dice, no, es que esto yo ya no lo veo, tú ya no estás en aquella situación, tú ya no eres el hijo de aquel, ahora eres hijo mío, eras una criatura mía, pero ahora eres un hijo mío. Has pasado de ser hijo de este a ser hijo mío. Esta es la adopción, hermanos. Y esto, hermanos, nos lo tiene que ministrar el Espíritu Santo. Esto no es una cosa que porque lo entendamos aquí desde un punto de vista intelectual va a funcionar. Necesitamos que sea el Espíritu el que nos ministre esta verdad, porque para nosotros es algo desconocido. Por eso, hermanos, todavía muchas veces vivimos, después de habernos convertido, vivimos de una manera que no nos va muy bien porque no hemos entendido realmente lo que ha ocurrido cuando hemos sido adoptados. Legalmente hemos adquirido un nuevo padre, hermanos, un nuevo padre. Pero Jesús nos ha redimido, ha pagado por esto, no ha sido gratis esto, ha pagado por esto. Pero fíjate bien lo interesante, aquí está el tema. ¿Cómo lo hago yo para funcionar, ir adelante con esta nueva identidad que yo no entiendo, que sí, que la leo, pero que no, la cosa no va? Versículo 6. Y porque sois hijos, ya somos hijos, ya estamos bajo otra patria potestad, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Cuando se había hecho este protocolo, se había llevado a cabo el protocolo de la adopción, entonces en la casa, en el juzgado, en la puerta del juzgado, o lo que fuera, se clavaba una especie de acta diciendo que fulanito de tal, que José Pérez hoy ha dejado de llamarse José Pérez y se llama Juanito López, y que su padre es aquel. Por tanto, todo lo anterior de esta persona no existe. Y eso la gente lo podía ver, lo podía mirar. No me hables de Juanito Pérez. Ya no está este hombre, ya no existe este hombre. Háblame, si quieres, a partir de ahora, de José López. Pero ¿qué ocurre aquí? Dios no ha clavado un acta en la puerta de la iglesia diciendo que el día que me he convertido he pasado a ser hijo. Nos ha sellado con el Espíritu Santo, nos ha grabado. El corazón nos ha grabado, hermanos, en señal de posesión, en señal de decir, no hace falta ponerlo en la puerta de la iglesia, esto está en tu corazón. Y el Espíritu Santo que hay en tu corazón tiene que enseñarte muchas cosas, tiene que hacerte ver cómo funcionamos en la nueva vida, tiene que hacerte ver muchas cosas que yo quiero sanar en tu vida. Nos sella. Y entonces el Espíritu Santo, y aquí es algo que a mí me deja totalmente anonadado, el Espíritu se ubija en nuestros corazones clamando, Abba, Padre.
Abba no es una palabra que encontremos en el Antiguo Testamento, hermanos. En el Antiguo Testamento encontramos Abí, Padre mío, Abinu, Padre nuestro, pero Abba no la encontramos aquí, por lo menos yo no la he visto. Si algo lo ve, pues que me lo diga y aceptaré gustosamente la corrección. Es una palabra que rescata a Jesús. Es cuando Jesús oraba que decía, Abba, Padre. Abba es una palabra que balbucean los bebés. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. La madre dice, mira, papá, Abba, 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 Abba. La mamá enseña al niño a decirle, papá. Y el niño empieza, Abba, ba, ba, ba. Pero no solamente dice Abba, Abba, Jesús dice Abba y Padre. Sí, Abba es el apelativo cariñoso de confianza de un niño que va a su padre, a pesar de que sabe que no lo hace muy bien, pero su padre siempre está con los brazos abiertos. Pero luego viene Pater. Pater, el jefe, el que tiene la patria potestad, el que tiene la autoridad, el que manda, el que es el dueño de todos. Y Jesús va a Dios en aquel momento en Getsemaní. Dice, Abba, papá, mira cómo vengo a ti, estoy hecho polvo, no sé a quién ir, tengo que venir a ti, pero al mismo tiempo te digo, Padre, porque tú puedes cambiar mi destino, si quieres. Tú me entiendes, estás viendo mi sufrimiento, vengo confiado en ti, pero también te pediría que si fuera posible, cambiaras lo que tengo que hacer y lo que tengo que pasar. Las dos palabras tienen algo muy importante cuando se juntan. Abba y Padre. Y esto es lo que viene a hacer el Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu de su Hijo y nos tiene que enseñar quién es nuestro Abba, quién es nuestro Padre, cómo conjugamos el cariño, lo entrañable con lo autoritario, con un personaje que tiene toda la autoridad, que es el que manda, que lo tiene todo bajo control. Y entonces necesitamos aprender esto. Dice, el Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Y me gustaría ir solamente a Romanos 8, que es muy interesante, hermanos, sin perder el punto. Sin perder el punto, hermanos. Es muy interesante. Dice, y aquí está lo que cantábamos antes, en el 15 también. Dice, voy a leer desde el 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. O sea, no volvamos otra vez a lo mismo, y de ella hemos salido para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Fíjate bien, sin perder el punto. Aquí dice que el que da testimonio y diciendo Abba Padre es el Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Aquí clamamos nosotros. Pero aquí, en Gálatas 4:4, 4:6, el que clama es el Espíritu. El Espíritu da testimonio de quién es Abba, de quién es el Padre, porque nosotros no lo sabemos. No teníamos este conocimiento de Dios como Abba, Papá, Padre. Nosotros éramos los que veníamos del temor, como le pasaba a Adán y Eva, que se tenían que esconder de la presencia de Dios. Ahora se ha cambiado todo, nos tienen que enseñar. El Espíritu hace como mamá, mira, es decir, Abba, 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 y lo repite y nosotros entendemos, pero no solamente nos da a entender la palabra, nos quiere hacer entender lo que significa de que Dios sea nuestro Abba y sea nuestro Padre, hermanos. Porque esto no lo sabemos, hermanos, por más que leamos, no viene por un camino intelectual, viene por un camino de iluminación de la palabra y de revelación del Espíritu Santo, de lo que ha querido decir antes, hermano. Es la única manera, hermanos. Pero ya tenemos el Espíritu, podemos empezar a caminar, empieza a enseñarnos como niños y nos hace entender que Dios, aquel Dios del que huíamos quizás, aquel Dios que quizás queríamos satisfacer intentando cumplir la ley, intentando hacer obritas, intentando hacer cositas, aquel Dios que estaba lejano, ahora es un Dios cercano. Pero eso tiene que ser el Espíritu que nos lo enseña, hermanos, si no nos quedamos en la pura teoría. Y entonces este clamor del Espíritu en nuestro corazón, este repetir estas palabras,
hace que nuestro espíritu vaya entendiendo cada vez más lo que significa que Dios sea nuestro Abba y nuestro Padre. Esto es una cuestión de revelación. Hermanos, con la venida del Espíritu Santo, ¿puedes poner la segunda diapositiva, por favor? Con la venida del Espíritu Santo empieza un nuevo cronos. Empieza un nuevo cronos. Venida del Espíritu Santo, 28, 29 después de Cristo. Si no es exactamente así, no hay problema. Nace la iglesia primitiva. Se expande la iglesia. Empiezan las persecuciones de los césares. Hay un montón de gente que apostata. Empiezan los apologetas a veces queriendo hacer una apología tan fuerte, incluso se meten en herejías. Viene la reforma y tantas otras cosas que están ocurriendo, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel de mundo, a nivel de historia, a nivel de lo que estamos viviendo. Van cumpliéndose los kairos, van cumpliéndose uno detrás de otro, hasta que llegue el momento, la madurez, y vuelva Jesús en su segunda venida. Esto es lo que hay, hermanos. ¿Cuándo? No lo sé. No lo sé. Pero hay un momento que Jesús les dice a sus discípulos, o a la gente, no me acuerdo exactamente, y dice, vosotros cuando veis que el cielo está rojo, decís, mañana va a llover, mañana va a hacer viento. Sabéis entender las señales atmosféricas y no sabéis entender las señales de los tiempos. Partiendo de que el día y la hora nadie lo sabe, hermanos, creo que necesitamos, con la visión espiritual, intentar entender las señales de lo que está pasando en nuestra sociedad y de lo que ha pasado. Todo está caminando, todo está yendo hacia la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será? No lo sé. No puedo ser apocalíptico, hermanos, decir día tal vendrá, día cual vendrá. No, pero puedo observar lo que está pasando a mi alrededor y con mucha cautela. Tengo que ver más allá de lo que me dicen los políticos. Tengo que ir mucho más allá porque la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, me puede ayudar a comprender dónde estoy. ¿Y a qué me tiene que llevar esto? A entender que tengo que estar preparado porque la parusía se puede dar en cualquier momento, aunque hay cosas que tienen que suceder, pero pueden suceder muy rápido, hermanos. Pueden suceder muy rápido. Aquí es donde de lo que me tengo que preocupar yo. Viviendo en una sociedad, Jesús os dice claramente, mirad, no os preocupéis tanto de cuándo vendré ni cuándo vendré. Ocupaos de que nadie os engañe, porque es el ministerio, lo que está ocurriendo es el ministerio de la mentira, hermanos. Y hoy la mentira se propaga. No es que no haya habido mentira antes, sí que hay, pero hoy se propaga a través de los medios de una manera increíble. Ya se habla tanto de las fake news, ¿no? Las noticias falsas. Antes decía, es que la televisión lo ha dicho, el periódico lo ha dicho. Es que lo ha dicho este hombre. Oye, ya no puedes hacer caso de nada de todo esto. No sabes si es verdad, si es mentira. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque lo demás, en esta situación, en este mundo de mentira, no podéis hacer caso mucho de nada. Ocupaos de ver. Ojo, ¿qué os está ocurriendo? Mira lo que pasa aquí, mira lo que pasa allá. Entiended que vamos caminando hacia la parusía, hacia el segundo advenimiento de Cristo. Y esto es lo que nos tiene que ocupar, hermanos. Pero tengamos siempre en cuenta que el Espíritu Santo continuará manifestando la paternidad de Dios en su característica de Abba y en su característica de Pater. Y eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Hermanos, vamos a orar y terminamos aquí este tiempo. Señor y Papá, gracias por tu gran misericordia. Gracias porque, Señor, sin merecer nada, nos pasaste de una patria potestad a la otra, Señor. Y gracias por la paciencia que tienes de estar con nosotros y estar aquí enseñando lo que significa ser hijo tuyo, Señor. Gracias por todo esto, Padre. Porque todo es inmerecido, Padre, Señor. Incluso me arrepiento, Padre, de las veces que he intentado hacer algo para ganar tu amistad, para ganar tu cariño, cuando tú ya lo habías hecho todo. Señor, bendice a mis hermanos, Señor. Guárdanos del mal y haznos estar atentos a este clamor del Espíritu que nos quiere ir enseñando tu paternidad entrañable y también tu paternidad de autoridad, Padre. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres, por favor,
cantarnos de nuevo esta canción que resume la predicación. Antes esto ha sido como una especie de, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Una precuela. Gracias. Menos mal que tenemos un pastor que se lo sabe todas. Gracias, hermano.